nombre es Jesús Romero Vázquez y adelantándome un poco a la pregunta de Alfredo, bueno, soy licenciado en Historia, tengo una maestría en Historia y voy a estar haciendo el doctorado aquí y mi trabajo, mi protocolo doctoral está enfocado en estudio histórico. Muy bien, ay, perdón, ¿cambio? Perfecto. Bueno. El protocolo doctoral se titula Inventando Naciones, Construcción Nacional en México-Argentina, 1890-1950, el caso de la música y el teatro nacional. El comité tutelar está dirigido por el doctor Alexander Betancourt, que está aquí presente, un asesor que es el doctor Daniel Zavala, que también está presente, y el último es el doctor Horacio Crespo Gallotti, que bueno, quisiera suponer que nos está viendo, pero bueno. ¿Qué es lo que quiero estudiar específicamente? ¿Cómo se construyen las naciones? En el entendido de que las naciones, yo no fui, de que las naciones no son naturales, no son objetivas y no son esencia. Es decir, las naciones como tal son un constructo histórico que responden a un determinado y a unas circunstancias históricas específicas, que se sitúan en específico la nación moderna a partir de la Revolución Industrial, siglo XIX como tal. Es decir, las naciones son historia, no son naturaleza, las naciones se construyen, las naciones se inventan. A partir de este postulado teórico es donde me inserto el protocolo de investigación. Bueno, ¿ya? Bueno. Como tal. Otra vez yo no fui, Un momentito. ¿Ya? Ahora sí ya. Bueno, pues. Es decir, ¿cómo se construye una nación? Los postulados teóricos dicen que una nación, el proceso de construcción nacional se da a partir de la configuración de una identidad nacional y esta, al igual que la nación, no es esencia y no es una realidad cristalizada, es un proceso y es una construcción. Es una construcción en donde tiene que ver las dimensiones psicológicas, culturales, históricas, territoriales y política también. Al respecto de las identidades y la construcción nacional latinoamericana, bueno, pues desde que surgió el vacío de poder, que el rompimiento con el imperio español surgió en la segunda década del siglo XIX, es que se han planteado varios proyectos nacionales. Uno de ellos pues, es la nación cívica y la fe en las instituciones y en las constituciones para dar un fin al bien común. Después, pues sería la nación civilizada en esta idea de civilizar y educar, moralizar a todos los individuos de una sociedad. Posteriormente, ya eso de 1890 a 1950, donde se circunscribe este protocolo, es que se da el proyecto de Estado-Nación homogénea, que entendida esta como una homogeneización o una integración cultural y simbólica. Es decir, la integración y la unificación de los universos culturales y simbólicos que se pretende que son los que supuestamente conforman una nacionalidad o una identidad, los rasgos esenciales, por decirlo así en términos de las concepciones nacionalistas, que es lo mexicano, lo argentino, lo brasileño, lo chileno, etcétera, etcétera, etcétera. En específico, ¿cómo se construyeron los estados nacionales homogéneos en México, Argentina entre 1890 y 1950? La delimitación temporal, como se los dije, pues está enfocada en la idea de 1890 empiezan a surgir las bases para conformar ese estado, ese proyecto nacional homogéneo, hasta 1950, cuando esos esfuerzos por integrar cultural y simbólicamente a la sociedad o a los países o a las naciones, es que se empiezan a ver un detrimento para dar paso a una inclusión cultural y una inserción más de heterogeneidad cultural. ¿Por qué México y Argentina? Porque en México y Argentina hay una similitud en los procesos, en los objetos de estudios que más adelante se los voy a en la próxima diapositiva, en donde se inserta esa intencionalidad de las élites por querer transformar, configurar y transformar esa identidad nacional hacia la conformación de los estados homogéneos. ¿Cuál es el objeto de estudio? Las expresiones artísticas como elementos estrategias utilizadas por las élites para la conformación de una identidad nacional, el caso específico de la música, nacionalismo musical y el teatro nacional. ¿Por qué elegí estas dos expresiones artísticas? Porque en estas encuentro que son vehículos privilegiados por los cuales las élites pudieron transmitir ideas, valores, formas de ser y de comportarse de lo que hoy suponemos que es una entidad de lo mexicano y lo argentino. Es decir, las naciones se inventan a partir de modelos culturales y de
de valores simbólicos, ideas, evocaciones de lo que quisiéramos creer que nos deberíamos ser y comportar. En este sentido, la construcción de las naciones tiene que ver con un más de proceso de estética que con una cuestión de política, sin que lo político tenga una preponderancia y una importancia dentro de la conformación de los estados nacionales homogéneos. Y que en los objetos de estudios podemos encontrar elementos que nos pudieran dar o valorizar la conformación de una mexicanidad, una argentinidad, en esta cuestión de ideas, valores, formas de ser, estereotipos de lo que los... Sí, ya le puse, perdón. Ay. Perdón, la justificación del proyecto. Encuentro que las teorías generales que hablan al respecto sobre el nacionalismo y de cómo se construyen las naciones, que por cierto son, en las teorías generales son europeas, no prestan una atención muy marcada, muy especial a lo que sería el caso hispanoamericano en primera instancia en el siglo XIX y ya después el siglo latinoamericano, ya en el siglo XX, siendo que dentro de nuestra propia experiencia latinoamericana la conformación y la transformación de las identidades nacionales y de la construcción nacional han sido exitosas, han sido prolongadas, y sin embargo cuando uno revisa un poco los textos de los grandes teóricos que en un momento les voy a hablar, pues de caso la experiencia latinoamericana está muy acotada y con ciertos elementos que pudieran decir como que le falta abordar un poco más la cuestión. Si en un contexto latinoamericano ha sido un poco abordado dentro de las teorías generales, pues más todavía es un estudio comparativo. Si revisamos la bibliografía sobre estudios comparativos de construcción nacional, incluso en Europa podemos encontrar que las comparaciones entre los propios países europeos son también muy acotadas y muy escasas. ¿Cuál es el objetivo general? Explicar el proceso de construcción nacional en México, nacional en México y Argentina en este periodo de tiempo a partir de las dos expresiones artísticas que les vengo a mostrar, el nacionalismo musical y el teatro nacional. ¿Cuáles son los objetivos particulares? Bueno, uno, analizar el desarrollo del proyecto de Estado-Nación homogéneo, situando la integración cultural como punto específico. El segundo sería analizar el papel de la inteligencia dentro de este rubro, intelectuales y artistas que son agentes de cambio, como el centro del problema nacional, como catalizadora, constructora, legitimadora de la conciencia nacional. Ellos se asumen que son receptáculos de la conciencia nacional y que esa conciencia tiene que ser plasmada en una obra determinada, difundida, para que todas las personas puedan ser socializadas o pudieran comprender lo que se trataba, la idea de lo que sería la nación y una identidad nacional. Y por último sería analizar la construcción estatal poniendo especial énfasis en aquellas instituciones educativas y culturales de las cuales se desprende las corrientes éticas artísticas del nacionalismo musical y la construcción y del teatro, los teatros nacionales, como las formadoras de una corriente ético-artística de las cuales se pudiera difundir toda una identidad nacional. ¿Cuál es la hipótesis? Que ante la necesidad de las élites por legitimar el Estado por el proyecto político del Estado nacional homogéneo, se vieron en la necesidad de poder construir y transformar esas instituciones educativas y culturales de donde se desprenden la elaboración y difusión de una corriente ético-artística de corte específicamente nacionalista, para así poder construir una identidad colectiva mediante la integridad cultural. Es menester decir que estas instituciones culturales y educativas pues también son instituciones socializadoras y son instituciones de control social donde se pueden plasmar ideas y difundirlas al resto de la población. ¿Cuál es el estado de la cuestión? En mi tesis de licenciatura hice específicamente también algo sobre nacionalismo musical, pero partiendo de 1920-1940, justo con el surgimiento del proyecto Estado postrevolucionario. Ahí me di cuenta que el ver una construcción nacional por medio de la música, específicamente docta, no estaba muy bien analizado y eran escasos los trabajos desde las ciencias sociales que pudieran dar cuenta de este caso específico. Desde la propia música y cuestiones musicológicas, pues sí que había 2 que 3 trabajos, pero desde la perspectiva de ciencias sociales y humanidades todavía estaba muy en ciernes esa posibilidad de. Al respecto, para la cuestión del Teatro Nacional, tenemos a Ignacio Ulloa, que sí retrata la construcción del Teatro Nacional, que sería el Palacio de Bellas Artes, como una forma de una estrategia por parte de las élites para poder configurar y mostrar en ese espacio
público digamos que las obras que se pretendían ser netamente nacionalistas y poder difundir otra vez la imagen y una identidad nacional. Para el caso argentino, pues tenemos aquí dos textos en donde también retratan la cuestión de cómo el nacionalismo musical es una conformación, puede ser un elemento de conformación de una identidad nacional argentina. Para el primer caso, Débora Schwartz-Cates trabaja la cuestión de Alberto Ginastera, que sería un compositor nacionalista argentino y del cual retoma temas y motivos gauchescos para poder construir la identidad nacional. En su caso, Javier Orozco Fernández también toma algunos elementos, motivos del gaucho, pero también de los aportes extranjeros que estaban llegando a Argentina para poder construir el nacionalismo y las obras de corte nacionalista. ¿Cuál es el marco teórico? Yo me centro dentro de una corriente teórica donde postula que precisamente las naciones son construcciones históricas. Son historia, son una comunidad imaginada y las naciones se inventan como tal. Pero también, siendo un posgrado de corte latinoamericanista, pues tenemos que ver pues, cuál es la visión de los latinoamericanistas. En este aspecto, bueno, retoman los puntos centrales de la corriente modernista, pero hacen la insistencia que hay que poner el foco en el Estado y sus estrategias, las élites y sus intereses, y también las instituciones culturales y educativas de donde se desprenden todas las producción artística, que son las que van a devenir para poder conformar la identidad nacional a partir de los elementos simbólicos, las representaciones, las evocaciones y los modos de forma de ser y de comportarse. En este aspecto, pues, de marco conceptual, pues, mis ejes son nación, nacionalismo, identidad nacional, poniendo como principal punto el nacionalismo, porque el nacionalismo es de donde se engendran las naciones no engendran el nacionalismo. A partir de las concepciones que tienen los nacionalistas es que se van a construir las naciones y tanto la identidad nacional. Yo retomo el nacionalismo como un sistema de ideas que son ideas estratégicas que justifican un determinado proyecto político. La nación no como una realidad objetiva y objetivable de una sumatoria de lengua, religión, cultura, y que sumándola puede dar una definición de nación. No, por el contrario, yo considero y retomo la idea de los latinoamericanistas, que la nación se debe de ver en temas, en términos subjetivos y cuestión de esquemas mentales. Y por tanto la identidad nacional como una compleja red compuesta de componentes interrelacionados de la cultura, territorio, lo político, legal y la economía. ¿Cuál es la metodología? Yo primero que nada mi trabajo es cualitativo y ya va a ser documental 100%. En este aspecto, bueno, pues voy a ir a los archivos del Archivo General de la Nación en México, Julián Carrillo, el Conservatorio Nacional de Música, lo que antes era el Conservatorio de la Secretaría de Educación Pública, que ahora lo pasaron al Archivo General de la Nación, al acervo histórico del Palacio de Bellas Artes y al CIESU, que es el Centro de Estudios sobre la Universidad. En Argentina, bueno, también el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional de Argentina, la hemeroteca que se encuentra dentro de la Biblioteca Nacional de Argentina, el Conservatorio Nacional de Música y la Biblioteca del Teatro Colón. ¿Qué es lo que espero aquí de encontrar? A partir de esta revisión de los archivos, buscar todo este tipo de documentos y a partir de la selección de estos documentos, mostrar algunos elementos, por ejemplo, de los discursos elaborados por las élites y la inteligencia, pues cuáles eran las ideas de nación que tenían, cuáles eran las ideas de nación que tenían y que plasmaron en las obras como tales. A partir de eso, la hemerografía. La hemerografía, en ese sentido, las notas de revista que se hicieron los días lunes después de los conciertos sinfónicos, de donde se presentaron las obras seleccionadas, que ahorita se las voy a presentar, para ver cuál era la recepción que tuvieron esas obras en el público y también cuáles eran las ideas que tenía la opinión pública con respecto de esas obras musicales para la conformación de lo que era la idea de nación e identidad nacional. Las obras musicales propiamente dichas, donde se plasmaron los ideales, las visiones, los estereotipos, los símbolos, los códigos de las cuales se desprende la identidad nacional. Las cartas personales de los artistas, porque ahí dan cuenta otra vez las ideas que tenían con respecto de su arte y la relación que tenían con las visiones de nación y nacionalismo.
perdón, de la construcción de la nación y las entidades nacionales. Y los programas educativos de las instituciones educativas y culturales, porque en ellas se ven reflejados los intereses de las élites en transformar los programas educativos para favorecer la formación de una corriente ético-artística de carácter nacionalista como específico. Si se dan cuenta, la selección de los documentos y la forma en que está sistematizada corresponde un poco a los objetivos generales, a los objetivos, particulares que se buscan. En caso específico, bueno, pues ¿cuáles son las obras que se analizarán? En este caso, bueno, pues para el caso argentino, Aires de la Pampa, Escenas Argentinas, Panambí y 3 danzas argentinas y 5 piezas para violín y piano. Escogí estas, tiene una justificación hay una justificación por las cuales escogí estas obras, porque en ellas se plasman ideas y visiones de lo que querían que fuera la nación argentina, donde se retoman temas y motivos gauchescos, pero también las incorporaciones de los propios italodescendientes, todos los extranjeros europeos que llegaron a América, Argentina. Entonces, dentro de estas obras se ve otra vez plasmadas las ideas y las visiones que tenían de nación e identidad nacional. Para el caso mexicano, retomo La Arrolladora Mexicana, Rapsodia Mexicana de Manuel M. Ponce, El Fuego Nuevo de Carlos Chávez y Sinfonía Indiana y Huapango de Moncayo. Puede ser que sea un poco, que se vea muy ambicioso, pero para el caso mexicano, ya en la tesis de licenciatura ya retomé y ya hice algunos elementos, ahora hay que retomarlos, abundarlos e incorporarlos. Y los teatros que se analizarán, pues en México el Palacio de Bellas Artes y en Argentina el Teatro Colón. Y bueno, este es el cronograma. En el segundo semestre es el más fuerte porque es la recolección documental. Ya tengo gran parte de la cuestión para el caso mexicano, de 1920 a 1940, y me haría falta el caso argentino, que sería lo más difícil, pero pues tengo ahí en ciernes una visita. Y bueno, pues ahí se va un poco dosificando los esfuerzos semestralmente hasta el 8º semestre. Y bueno, yo no le puse cuándo me voy a titular porque espero, uno desea que sea muy, pero uno nunca sabe, pero bueno. Y esta es la bibliografía que utilicé para esta presentación. Muy bien, y eso es todo, perdón.